¿Qué es lo que realmente sabes del Reino Unido, más allá de la reina, el té y la puntualidad británica? Y si te dijera que bajo esa fachada elegante y controlada se esconde una historia llena de contradicciones, un mosaico de culturas, y mujeres que han moldeado silenciosamente al imperio más influyente del planeta? Hoy vamos a viajar por sus paisajes, su historia, sus rarezas y especialmente por el corazón y la fuerza de sus mujeres. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre este país y sus protagonistas femeninas te hará ver al Reino Unido con otros ojos. Y si al final algo de esta historia resuena contigo, suscríbete para seguir descubriendo el mundo con nosotros. El Reino Unido no es un país cualquiera. No es simplemente la tierra de castillos góticos, autobuses rojos de 2 pisos y reyes con coronas brillantes. Es una unión de naciones que incluye a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cada una con su identidad, su cultura, su lengua y su legado. Con una población que supera los 67 millones de habitantes, el Reino Unido ha sido, durante siglos, un actor principal en el escenario del poder global. Desde sus colonias que se extendían por África, Asia y América, hasta sus revoluciones industriales y literarias, este país ha dejado huellas profundas en la humanidad. Su capital, Londres, no es solo una ciudad. Es un universo. Desde el Big Ben hasta Camden Town, desde el Támesis hasta la Torre de Londres, cada rincón cuenta una historia. Una ciudad donde conviven más de 300 idiomas, y donde puedes encontrar templos hindúes, mezquitas, iglesias católicas y pubs centenarios en una misma calle. Pero el Reino Unido no es solo Londres. Está Edimburgo con su castillo y su espíritu escocés, Cardiff con su rebeldía galesa, Belfast con su historia de heridas abiertas, y ciudades industriales como Manchester, Liverpool o Birmingham que han moldeado al Reino Unido moderno. Curiosamente, en pleno siglo XXI, este país todavía mantiene una monarquía que no gobierna pero reina, que no manda pero simboliza. La monarquía británica ha sobrevivido guerras, escándalos y cambios políticos, y sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles en el mundo. ¿Sabías que la reina Isabel II fue mecánica durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O que la familia real no puede votar ni ocupar cargos políticos? Pero más allá de lo visible, el Reino Unido está lleno de datos que sorprenden. Por ejemplo, tiene más cámaras de vigilancia por persona que cualquier otro país del mundo, con más de 5 millones repartidas por sus calles. También fue el primer país en establecer un sistema de salud pública universal gratuito, el NHS, fundado en 1948. Y aunque el inglés es el idioma oficial, el galés es hablado por más de 600.000 personas, el gaélico escocés sobrevive con 60.000 hablantes, y en Belfast aún se escucha el irlandés tradicional. En cuanto a la educación, el Reino Unido presume de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Oxford y Cambridge, con siglos de historia y egresados que han cambiado el rumbo del planeta. Charles Darwin, Isaac Newton, Stephen Hawking, J.R.R. Tolkien, Margaret Thatcher. Todos pasaron por esas aulas. Y por supuesto, su música. Desde los Beatles hasta Adele, pasando por los Rolling Stones, Queen, Coldplay y Ed Sheeran, el Reino Unido ha sido la cuna de algunas de las voces más influyentes del último siglo. En el ámbito político, ha sido también una fábrica de ideas. El parlamentarismo moderno, tal como lo conocemos, se gestó aquí. Y sus debates en la Cámara de los Comunes son aún un espectáculo de retórica, ironía y confrontación. Pero también es un país que ha tenido que lidiar con la inmigración, el Brexit, la desigualdad y el racismo, realidades que chocan con la imagen idealizada que el mundo a veces tiene del Reino Unido. Ahora bien, hablemos de las mujeres del Reino Unido. Y no solo de reinas y princesas, sino de millones de mujeres comunes que han definido, desafiado y transformado la historia del país. Porque si el Reino Unido fue alguna vez un imperio, no lo habría sido sin las mujeres que criaron, educaron, sostuvieron y también gobernaron. Comencemos por la figura inevitable, la reina Isabel II. Reinó por más de 70 años y fue testigo de 15 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta Liz Truss. Su imagen decoró monedas, billetes, retratos oficiales y tazas de té. Pero su figura iba más allá del protocolo, representaba continuidad, disciplina y una identidad nacional en tiempos de cambio. No fue perfecta, pero sí fue una constante. Otra figura histórica clave fue Margaret Thatcher, la llamada Dama de Hierro. Primera ministra entre 1979 y 1990, su liderazgo cambió el rostro económico del país. Privatizó empresas públicas, enfrentó a los sindicatos y redefinió el conservadurismo moderno. Fue amada y odiada, pero imposible de ignorar. Sin embargo, hay muchas más. En literatura, figuras como Mary Shelley, autora de Frankenstein,
o las hermanas Bronte, que escribieron clásicos como Jane Eyre o Cumbres borrascosas, cambiaron el panorama literario. En ciencia, Rosalind Franklin fue clave en el descubrimiento del ADN, aunque durante años su trabajo fue invisibilizado por sus colegas hombres. En derechos civiles, Emmeline Pankhurst lideró el movimiento sufragista que logró el voto femenino en el Reino Unido en 1918. Hoy en día, las mujeres británicas continúan rompiendo esquemas. Desde artistas como Dua Lipa y Florence Welch, hasta científicas, activistas ambientales como Emma Thompson o deportistas como Jessica Ennis-Hill. Y no olvidemos a las mujeres migrantes, que en silencio sostienen la economía del país, desde hospitales hasta escuelas, desde la limpieza hasta la tecnología. También es interesante observar cómo las mujeres británicas viven y piensan en el presente. Según estudios recientes, más del 60% de las mujeres entre los 20 y los 40 años no desean tener hijos, o al menos no de forma tradicional. Se cuestionan los roles de género, el matrimonio y la maternidad, y exigen una nueva definición de libertad y éxito. El movimiento feminista en el Reino Unido ha evolucionado. Ya no solo lucha por igualdad salarial, sino por visibilidad de las minorías, acceso a salud mental y seguridad en las calles. En los últimos años, se ha hecho más visible el problema de la violencia doméstica, que afecta a 1 de cada 4 mujeres en algún momento de su vida. Y aunque el Reino Unido ha legislado para proteger a las víctimas, aún existen desafíos. Las mujeres negras, musulmanas y asiáticas enfrentan barreras adicionales en el acceso a justicia y apoyo. En cuanto a datos curiosos, ¿sabías que el Reino Unido fue el primer país en legalizar la fertilización in vitro? ¿O que más del 50% de los libros más vendidos en el país son escritos por mujeres? Además, es uno de los pocos países del mundo donde la representación parlamentaria femenina ha aumentado de forma constante en los últimos 20 años, superando ya el 35% del Parlamento. Y si de rarezas hablamos, escucha esto: en el Reino Unido hay más ovejas que personas en algunas regiones como Gales o Escocia. El país produce más de 130 variedades de queso, y algunas calles de Londres tienen más valor inmobiliario que ciudades enteras en otras partes del mundo. En ciertos pueblos, aún se practican tradiciones medievales como la carrera del queso rodante, donde personas literalmente se lanzan colina abajo persiguiendo una rueda de queso. Otro dato impactante: la Biblioteca Británica en Londres tiene más de 170 millones de objetos, y crece cada día a un ritmo de más de 8.000 artículos. Además, el país fue pionero en el reconocimiento de derechos LGBTI, siendo uno de los primeros en permitir uniones civiles y luego matrimonios igualitarios. Y algo que pocos saben: las mujeres británicas fueron esenciales durante la Segunda Guerra Mundial no solo como enfermeras, sino también como criptógrafas, mecánicas, espías y operadoras de radar. Muchas trabajaron en Bletchley Park descifrando los códigos nazis, salvando miles de vidas sin que sus nombres aparecieran jamás en los libros de historia. Y mientras más profundizas en la esencia del Reino Unido, más comprendes que lo que lo hace realmente fascinante no son solo sus monumentos o su historia imperial, sino las contradicciones que lo habitan. Un país donde conviven lo tradicional y lo radical, lo conservador y lo transgresor, donde las mujeres han sabido encontrar su espacio incluso en estructuras que durante siglos parecían cerradas para ellas. En la vida cotidiana, las mujeres británicas han redefinido lo que significa ser mujer en una sociedad moderna. Ya no se trata solamente de estar en casa o en la oficina. Muchas son emprendedoras, líderes comunitarias, educadoras, creadoras de contenido y, sobre todo, influenciadoras culturales. Las estadísticas muestran que más del 45% de las pequeñas y medianas empresas en el Reino Unido son propiedad de mujeres. Eso no solo habla de independencia económica, sino de una transformación profunda en la dinámica del poder doméstico y social. Ahora que sabes todo esto, ¿aún piensas que el Reino Unido es simplemente el país del té y las películas de Jane Austen? Si este viaje por su historia y sus mujeres te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Porque hay muchas más historias que merecen ser contadas, y tú puedes ser parte de cada una de ellas.